A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la clave para sanar no estuviera en una farmacia, sino dentro de nosotros mismos, en nuestra mente? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia, una ciencia increíble, la del efecto placebo. Nos vamos a basar en el trabajo del doctor Joe Dispenza, para entender cómo algo tan simple como una creencia puede, literalmente, cambiar nuestra biología. Para empezar a entender esto, vamos con una pregunta que, de entrada, suena a locura. ¿Es posible que una cirugía que no es real, o sea, una cirugía falsa, pueda curar un dolor que sí es muy real? Ojo, porque la respuesta puede que ponga de cabeza todo lo que pensamos que sabemos sobre medicina. Vamos a transportarnos a 1996. Piensen en un grupo de veteranos de guerra. Personas que, bueno, ya se imaginan, han pasado por situaciones extremas. Ahora se enfrentan a un enemigo diferente, un dolor de rodilla. Pero no cualquier dolor, uno tan fuerte que apenas los deja caminar. Y de repente aparece una luz de esperanza, la oportunidad de participar en un estudio quirúrgico que prometía ser revolucionario. Entonces, ¿cómo funcionaba el estudio? A los pacientes los dividieron en 3 grupos. Al grupo A le hicieron la cirugía de siempre, la estándar, para raspar el cartílago dañado. Al grupo B, algo un poco distinto, un lavado de la articulación. Pero aquí viene lo interesante, el grupo C. A ellos los llevaron al quirófano, los anestesiaron, los cirujanos hicieron las incisiones, pero, y aquí está la clave, no hicieron nada más. O sea, fue una simulación, una cirugía de mentira. Y lo más importante, claro, es que los pacientes no tenían ni idea. ¿Y los resultados? Bueno, fueron simplemente espectaculares. Daba igual en qué grupo estuvieran. Personas que antes casi no podían ni dar un paso, de repente estaban moviéndose sin problemas, sin dolor. Una recuperación increíble para todos. Pero aquí viene el dato que lo cambia todo. ¿Recuerdan al grupo C, el de la cirugía falsa? Pues resulta que mejoraron exactamente igual que los que sí tuvieron una operación de verdad, así como lo oyen. A ver, entonces, si no fue el bisturí, ¿qué fue lo que los curó? ¿Qué clase de fuerza es capaz de hacer algo así? Bueno, pues este fenómeno tan curioso tiene un nombre. ¡Así es! Estamos hablando del famoso efecto placebo, un territorio de verdad fascinante. Pero cuidado, porque este poder de la mente es como una moneda de 2 caras. Tiene un poder inmenso para curar, pero, como vamos a ver, también tiene un lado oscuro, un poder para dañar. Ok, ¿qué es exactamente el efecto placebo? Dicho de forma sencilla, es cuando el cuerpo se cura a sí mismo solo por la creencia. Es el poder de la anticipación. Cuando una persona está convencida de que un tratamiento, aunque sea una pastilla de azúcar, le va a hacer bien, su cuerpo responde y empieza a sanar. Y no es algo imaginario, es una respuesta física, real, que se puede medir. Para que quede más claro, hablemos de un caso real, el de Janis Schonfeld. Imaginen vivir durante décadas con una depresión terrible, que te va consumiendo poco a poco. Janis ya lo había intentado todo, de verdad todo, y nada funcionaba. Su última esperanza fue entrar en un ensayo clínico para un antidepresivo que, decían, era muy prometedor. Y pasó algo increíble. En cuestión de semanas, la depresión de Janis desapareció. Así, sin más. Ella se sentía como una persona completamente nueva. Incluso tuvo efectos secundarios, como náuseas, lo que la convenció todavía más de que el medicamento era potentísimo y estaba funcionando. Su recuperación fue asombrosa. Pero la verdad detrás de todo esto era todavía más impresionante. ¿Y cuál era esa verdad? Pues que Janis estaba en el grupo de control. Las pastillas que se tomó no tenían nada. Eran de azúcar, simple y llanamente azúcar. No fue el fármaco, fue su mente. Su creencia, su convicción de que se iba a curar, fue tan poderosa que logró revertir una enfermedad crónica que la había atormentado por décadas. Ok, ya vimos el poder de la creencia positiva. Pero, ¿qué pasa cuando la creencia es negativa? Cuando esperamos lo peor. Bueno, aquí es donde entra en escena el gemelo oscuro del placebo. Se llama el efecto nocebo. Y es justo eso, cuando las expectativas negativas de una persona la llevan a tener resultados negativos en su salud. Y para ilustrarlo, tenemos una historia muy fuerte, la de Sam Londe. En 1974, los médicos le dieron la peor noticia, cáncer terminal de esófago. Le dijeron que le quedaban pocos meses de vida. Sam se lo creyó, aceptó el diagnóstico y tal como le dijeron, su salud se fue en picada. Murió al poco tiempo. Fin de la historia, ¿no? Pues no, porque la autopsia reveló algo totalmente inesperado.
Resulta que los médicos se habían equivocado. El cáncer estaba ahí, sí, pero era pequeñísimo, para nada lo suficientemente avanzado como para matarlo. Entonces, ¿de qué murió? Sam Londe murió, porque creyó que se estaba muriendo. Su propia creencia en la sentencia de muerte se convirtió en su sentencia de muerte. Es un ejemplo trágico, pero muy claro, del poder destructivo del nocebo. Así que, ahí lo tenemos. Las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, el placebo. Janis Schonfeld cree que una pastilla de azúcar la va a curar y su depresión se esfuma. Por el otro, el nocebo. Sam Launt cree que un diagnóstico es una sentencia de muerte y muere por esa creencia. Una misma fuerza, la creencia, que puede crear salud o puede crear enfermedad. Y aunque todo esto suena a ciencia de punta, la idea no es nueva para nada. Por siglos se ha observado esta conexión entre mente y cuerpo. Pensemos en el siglo XVIII con el magnetismo animal de Mesmer, o mucho más cerca, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el doctor Henry Beecher, al quedarse sin morfina, empezó a usar inyecciones de agua con sal, y los soldados sentían alivio del dolor. Fue él quien, de hecho, impulsó la creación de los ensayos clínicos con placebo que se usan hoy. Muy bien, todo esto es increíble, pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo funciona? Y es súper importante entender esto. No estamos hablando de magia ni de pensamiento positivo y ya, no. Estamos hablando de biología pura y dura, algo real que se puede medir y observar en el cerebro y en el cuerpo. Volvamos un momento con Janis, la mujer que se curó de la depresión con una píldora de azúcar. Su mejoría no fue algo que ella simplemente sintió. No era subjetivo. Los científicos que seguían su caso tenían la prueba, una prueba física y objetiva de lo que estaba pasando en su cerebro. Miren, sus escáneres cerebrales lo mostraron clarísimo. Había un aumento enorme de actividad eléctrica en su corteza prefrontal. ¿Y saben qué es lo más loco? Es el mismísimo cambio que provoca un antidepresivo de verdad. Esto es clave entenderlo. Sus pensamientos no solo la hicieron sentir mejor, estaban cambiando físicamente la estructura y el funcionamiento de su cerebro. Y esto no pasa solo con la depresión, ¿eh? Veamos otro caso, un estudio con pacientes de Parkinson que es de no creer. A estas personas se les dijo que iban a recibir un nuevo medicamento súper potente para sus síntomas. Lo que no sabían es que les estaban inyectando una simple solución salina, agua con sal, un placebo. ¿Y qué pasó? Prepárense para esto. Sus cerebros empezaron a producir un 200% más de dopamina. ¡200%! Es precisamente el neurotransmisor que les hace falta. O sea, solo con la expectativa de que iban a mejorar, sus cuerpos fabricaron su propia medicina, igual o más potente que el fármaco real. Ok. ¿Cómo es posible todo esto? Suena a ciencia ficción, pero no lo es. La ciencia actual nos da las claves. Hablamos de campos como la neuroplasticidad, que es básicamente la capacidad que tiene el cerebro de recablearse a sí mismo con nuestros pensamientos. Y también de la epigenética, que nos enseña que podemos darles instrucciones a nuestros genes para que se comporten de formas nuevas. O sea, podemos literalmente cambiar nuestra biología con la mente. Entonces, cuando juntamos todas las piezas del rompecabezas, cirugías falsas que curan, píldoras de azúcar que eliminan la depresión, cerebros que fabrican sus propias medicinas. Nos damos cuenta de algo. Llegamos a una conclusión que es súper profunda sobre el potencial que todos tenemos dentro. Pensemos en la frase de Joe Dispenza. ¿Y si creyéramos en nosotros mismos en lugar de en algo externo? Porque si una pastilla de azúcar o una operación falsa pueden hacer todo esto, entonces el poder no está en la pastilla. Nunca lo estuvo. El poder siempre ha estado dentro de la persona. Toda esta ciencia apunta a una idea increíble, que cada uno de nosotros tiene una farmacia interna, ¿no? Una farmacia capaz de producir justo el químico que necesitamos en el momento que lo necesitamos para sanar. Y esto nos deja con una última pregunta, que es para pensarla de verdad. Si la mente puede hacer todo esto por accidente, como un efecto secundario de una creencia, ¿qué no podría llegar a ser si aprendiéramos a usarla a propósito?